Antes de que una sola piedra se alzara, antes de que la humanidad entendiera lo que estaba a punto de nacer, la Sagrada Familia ya tenía un destino marcado por el genio y la tragedia. Un templo que debía unir cielo y tierra. Pero, ¿cómo se construye algo que ni siquiera su creador pudo explicar por completo? En la Barcelona de finales del siglo XIX, una ciudad que emergía entre chimeneas, fábricas y un crecimiento descontrolado, surgió una idea que parecía no tener cabida: un templo expiatorio gigante, construido piedra sobre piedra, con donaciones anónimas. En aquellos primeros años, el aire estaba lleno de polvo industrial y esperanza. Y sobre ese caos comenzó a gestarse una obra que desafiaba toda lógica. La visión no era solo arquitectónica, sino espiritual, casi mística. Una promesa de elevar lo terrenal hacia lo divino. Pero antes de que el nombre de Gaudí estuviera ligado a la obra, el templo tenía otro destino. El arquitecto Francisco de Paula del Villar propuso un diseño neogótico, sencillo, sobrio, respetable. Era un diseño correcto, una propuesta que seguía las reglas, pero que carecía de alma. Era un templo más, para una ciudad que ya no quería templos comunes. Barcelona estaba a punto de explotar en un torbellino de creatividad, y un edificio así no era suficiente. Se necesitaba algo más. Cuando Antoni Gaudí tomó el relevo del proyecto en el año 1883, nadie imaginó que ese gesto cambiaría para siempre la historia de la arquitectura. Barcelona, entonces, en plena expansión modernista, se convertía en su laboratorio. Gaudí, un hombre introvertido, obsesivo y profundamente conectado con la naturaleza, no veía edificios, veía organismos vivos, y la Sagrada Familia sería el más complejo y magnífico de todos. Él no heredó un proyecto, lo reinventó por completo. Rompió con las líneas rectas, con las estructuras convencionales. Para él, la arquitectura debía imitar a la naturaleza, la obra perfecta de Dios. Un árbol, una flor, un esqueleto, todo tenía una estructura matemática y funcional que él quería replicar en piedra. No era una simple inspiración, era una obsesión científica. Sus diseños no eran caprichos, eran el resultado de años de estudio de la geometría y las leyes de la física. Cuando Gaudí presentó sus primeras maquetas, el patronato quedó dividido. Unos vieron locura, otros genialidad. Columnas inclinadas que se abrían como árboles buscando la luz, torres que crecían hacia el cielo como montañas sagradas, fachadas que parecían piel viva, llenas de símbolos y narrativas. Era demasiado grande, demasiado arriesgado y, sobre todo, demasiado adelantado a su tiempo. No había nada parecido en el mundo. Sus métodos de cálculo eran tan innovadores que muchos de sus contemporáneos simplemente no podían entenderlos. Mientras los planos se volvían cada vez más ambiciosos, la ciudad murmuraba: ¿quién iba a pagar semejante obra? ¿Valía la pena invertir décadas, quizás siglos, en un único templo? Barcelona quería modernizarse rápido, construir fábricas, abrir avenidas, no perderse en las fantasías de un arquitecto visionario. Pero Gaudí no buscaba convencer a la ciudad, buscaba convencer al tiempo. Sabía que su obra sería comprendida mucho después de su muerte. El 19 de marzo de 1882 se colocó la primera piedra, y aunque el acto fue solemne, nadie percibió la magnitud real del momento. Aquella piedra era el inicio de más de un siglo de luchas, incendios, pérdidas, guerras y resurrecciones. Era una semilla plantada en un terreno que aún no entendía lo que sería su fruto. La construcción dependía enteramente de donativos, lo que hacía que el avance fuera lento e impredecible. La obra se convertía en un acto de fe, no solo espiritual, sino también financiero. Con el paso de los años, Gaudí comenzó a renunciar a todo por su gran proyecto. Dejó de lado otros encargos lucrativos, su vida social, incluso su propia comodidad. Llegó a vivir prácticamente dentro del taller de la obra, rodeado de modelos colgantes, sacos de yeso, cuerdas, cristales y geometrías imposibles. El templo
dejó de ser un trabajo. Se convirtió en su existencia, en su legado, en su última y única aspiración. Él mismo decía a mis clientes: no tienen prisa, refiriéndose a Dios Ampero, mientras Gaudí avanzaba en su mundo de formas orgánicas y simbolismo religioso. El mundo real a su alrededor empezaba a fracturarse. El inicio del siglo XX trajo consigo tensiones políticas, conflictos sociales y un país cada vez más dividido. La Semana Trágica de 1909, una revuelta anticlerical, violenta, en Barcelona, supuso un primer aviso. Iglesias y conventos ardieron por toda la ciudad. La Sagrada Familia, por su clara identidad católica, se convirtió en un objetivo potencial. La obra se detuvo, rodeada de incertidumbre. La primera gran prueba había llegado. A pesar del peligro, Gaudí se negó a abandonar. Protegió sus planos y maquetas como si fueran tesoros sagrados, porque sabía que eran la clave para que la obra pudiera continuar, incluso sin él. El templo, concebido como un lugar de reconciliación, nacía en medio de un conflicto que amenazaba con destruirlo todo. Esta no sería la última vez que la Sagrada Familia estaría al borde del abismo. De hecho, los peores momentos estaban aún por llegar, pruebas oscuras que pondrían en duda no solo su continuidad, sino su propia supervivencia, demostrando que la historia de este templo es también la historia de una increíble resistencia. Hoy nos adentramos en el momento más fascinante y tenso de su construcción, cuando la catedral empezó a crecer como un bosque de piedra, mientras la ciudad a su alrededor ardía en conflictos. A principios del siglo XX, algo mágico y extraño comenzó a suceder en Barcelona, donde antes solo había un solar vacío. Unas torres misteriosas empezaron a elevarse, lentas pero imparables. Cada piedra colocada parecía desafiar no solo la gravedad, sino también la lógica de una época convulsa. Barcelona era un hervidero, el modernismo brillaba en sus calles, pero bajo esa superficie dorada, los conflictos sociales se multiplicaban, y en medio de todo, la Sagrada Familia crecía, como si tuviera voluntad propia. Los vecinos de la zona miraban con una mezcla de asombro y desconcierto. Aquello no era una iglesia normal, era una estructura irregular, orgánica, casi viva. No estaban construyendo un edificio. Gaudí estaba dando a luz a una criatura de piedra. Para entender lo que pasaba por la mente de Gaudí, hay que imaginarlo en su taller. No era el estudio de un arquitecto convencional. Allí pasaba horas y horas observando la naturaleza. Estudiaba las espirales perfectas de los caracoles, la geometría fractal de las ramas de un árbol, la increíble resistencia de la estructura de un hueso. Su taller era un laboratorio donde los cálculos matemáticos más complejos se mezclaban con modelos que parecían sacados de un sueño. Usaba maquetas con cuerdas y pequeños sacos de arena que, al colgarlos, revelaban por sí solos las curvas y arcos perfectos para soportar el peso. Gaudí no quería copiar la naturaleza, quería entender su lógica interna, sus leyes invisibles, para luego traducirlas en piedra eterna. Era una idea revolucionaria, casi una herejía arquitectónica. Pero mientras Gaudí soñaba con bosques de piedra, la ciudad real, la de carne y hueso, estaba en llamas. Huelgas generales, revueltas anarquistas, tensiones políticas. Barcelona crecía de forma caótica, convirtiéndose en una capital impredecible y peligrosa. En medio de ese ruido, de esa furia, las torres de la Sagrada Familia se levantaban como testigos silenciosos. Eran columnas que se negaban a caer, un símbolo de permanencia en un mundo que se desmoronaba. Este caos exterior empujó a Gaudí hacia adentro, hacia un aislamiento cada vez más profundo. Dejó de frecuentar los salones elegantes y los círculos burgueses. Su ropa se volvió austera, sencilla, casi como la de un monje. Su vida entera se redujo a la obra. Para algunos, Gaudí se estaba convirtiendo en un santo, el arquitecto de Dios. Para otros, era simplemente un lunático,
que había perdido el contacto con la realidad, pero en su soledad, su mente y el templo se fusionaron. Mientras la ciudad se dividía, él se convirtió en la brújula silenciosa que guiaba cada piedra, cada columna, cada detalle. Y entonces, de esa simbiosis entre el hombre y su creación, emergió algo extraordinario. A la primera gran fachada del templo, la fachada del nacimiento. Si alguna vez la has visto, sabes de lo que hablo. No es arquitectura, es un poema esculpido. Está llena de vida en flores, animales, texturas que parecen musgo, rostros humanos y ángeles que cantan. Es como si un fragmento del bosque más frondoso se hubiera petrificado de repente, en un mundo que se preparaba para la guerra y la destrucción. La fachada del nacimiento era un canto a la vida, un estallido de belleza y esperanza. La reacción de la ciudad fue contradictoria. Por un lado, la gente la admiraba. Era innegablemente hermosa, única. Pero por otro, generaba preguntas incómodas. ¿De verdad, una iglesia debía parecer un organismo vivo? ¿Dónde estaba la solemnidad, la simetría clásica? El diseño era tan radical que muchos no sabían qué pensar. Y esa confusión empezó a tener consecuencias prácticas. Las donaciones, que eran la única fuente de financiación, comenzaron a disminuir. La obra, que ya era lenta por su complejidad, se ralentizó aún más. Los críticos más feroces, que nunca habían faltado, aprovecharon la oportunidad. Acusaban a Gaudí de estar construyendo un delirio arquitectónico, un capricho personal que consumía recursos sin fin. Decían que la obra era un pozo sin fondo, una locura que nunca se terminaría. Pero a Gaudí no le importaba. Para él, cada centímetro construido no era una cuestión de dinero o de tiempo. Era un acto de fe. La Sagrada Familia se convirtió en el gran tema de debate de Barcelona. En los cafés, en los periódicos, en las tertulias políticas, todo el mundo tenía una opinión. Para unos, era el futuro orgullo de la ciudad, una obra maestra que pondría a Barcelona en el mapa mundial. Para otros era una monstruosidad, un despilfarro, un símbolo de la excentricidad de un arquitecto que había ido demasiado lejos. El edificio dejó de ser solo piedra y cemento. Empezó a cargarse de significado, de pasiones, y con ello, de enemigos poderosos. A pesar de todos los avances, a pesar de la increíble belleza de la fachada del nacimiento, el templo estaba muy lejos de completarse. Y Gaudí, ya entrado en años, lo sabía perfectamente. Era consciente de que él no viviría para verla terminada. Y mientras observaba sus torres incompletas, recortándose contra el cielo de Barcelona, una pregunta comenzó a atormentarlo. Una duda que se volvería su obsesión final. ¿Qué pasaría con la obra cuando él ya no estuviera? ¿Quién podría continuar algo que solo existía en su mente? Gaudí había logrado dar forma a lo imposible. Había empezado a construir su catedral bosque, pero no sabía que estaba entrando en la etapa más peligrosa y trágica de su vida. Un momento que marcaría no solo su propio destino, sino el del edificio entero para siempre. Y esa historia, la de sus últimos años, y el oscuro futuro que se cernía sobre su obra, te la contaremos en el próximo episodio. A comienzos de la segunda década del siglo XX, Antoni Gaudí tomó una decisión irreversible, una que sellaría su destino para siempre. Se entregaría por completo, en cuerpo y alma, a la Sagrada Familia. A partir de ese momento, todo lo que no fuera el templo dejó de existir para él. Adiós a los encargos lujosos. Adiós a la vida social de la burguesía catalana, que tanto lo había celebrado. Su nuevo hogar sería una austera habitación dentro del propio recinto de la obra. Su vida se redujo a una rutina monástica en trabajar, rezar y volver a trabajar. Comía poco, apenas lo suficiente para mantenerse en pie. Sus manos, que habían dibujado las formas más audaces de la arquitectura, ahora temblaban por el agotamiento de horas interminables de diseño y supervisión. La obra ya no era simplemente su misión profesional, se había convertido en su cuerpo,
en una extensión de su propia existencia. Cada piedra colocada era un pedazo de su vida. Cada cálculo, una gota de su sangre. El templo era su destino, pero también, sin que él lo supiera, se estaba convirtiendo en su condena silenciosa. Mientras Gaudí se consumía en su devoción, la ciudad de Barcelona seguía su curso frenético. El genio que había salpicado la ciudad de dragones, bosques de piedra y mosaicos de colores, ahora caminaba por sus calles como un fantasma. Su aspecto había cambiado radicalmente. Vestía ropas gastadas, a menudo remendadas, y su físico, antes robusto, se había vuelto frágil y encorvado por el peso de los años y el trabajo incesante. La gente ya no lo reconocía. El dandy, elegante de antaño, había sido reemplazado por un anciano que muchos confundían con un mendigo. Barcelona, moderna, agitada y siempre con prisa, pasaba de largo sin ver al hombre que estaba redefiniendo su horizonte para la eternidad. La ironía era cruel. Mientras más alto se elevaban las torres de su templo, más invisible se volvía a él, a nivel del suelo. El progreso de la Sagrada Familia era un reflejo de la propia lucha de Gaudí monumental, pero desesperadamente lento. Cada nuevo tramo construido no era un final, sino el comienzo de un desafío aún mayor. La complejidad de sus diseños parecía crecer exponencialmente. Gaudí estaba en todas partes. Dirigía a los obreros, corregía maquetas, ordenaba derribar lo que no alcanzaba la perfección y volvía a empezar. Cada una de las 18 torres requería cálculos matemáticos y estructurales completamente nuevos. Cada columna inclinada desafiaba las leyes de la física conocidas hasta entonces. La obra se transformó en un espejo de su propia vida, brillante, ambiciosa, pero increíblemente frágil. Dependía enteramente de su genio, de su memoria, de su visión. No había planos convencionales. Todo estaba en su cabeza y en sus complejas maquetas de yeso. A veces, la frustración era palpable. El dinero escaseaba, los accidentes ocurrían y el tiempo parecía jugar en su contra. La Sagrada Familia se estaba convirtiendo en un organismo vivo que lo devoraba lentamente. Una noche, completamente exhausto, Gaudí se quedó durante horas de pie frente a la fachada del Nacimiento, la única que vería casi terminada. Era una noche ventosa, y el aire soplaba a través de los huecos de las torres inacabadas, produciendo un sonido hueco y melancólico, como el lamento de un órgano gigante sin melodía. En ese silencio, cargado de significado, rodeado por la oscuridad de la noche y las sombras de su propia creación, Gaudí tuvo una revelación. Comprendió con una claridad abrumadora que su obra lo sobreviviría, que él, su creador, jamás la vería terminada. No era una idea triste, sino una aceptación serena. Estaba construyendo para el futuro, para generaciones que él nunca conocería. Su vida era un simple prólogo en la larga historia del templo. El 7 de junio de 1926, el destino intervino de la forma más mundana y brutal. Como cada día, Gaudí caminaba desde la iglesia de San Felipe Neri, donde iba a rezar, hacia su templo. Estaba absorto en sus pensamientos, quizás visualizando la forma de una bóveda o el color de un vitral. Al cruzar la Gran Vía de las Cortes catalanas, no se percató del tranvía de la línea 30 que se acercaba. El impacto fue brutal. El anciano quedó tendido en el suelo, gravemente herido. Los transeúntes y los taxistas se negaron a llevarlo, confundiéndolo con un pordiosero por su ropa raída y sus bolsillos vacíos. Finalmente, un guardia civil obligó a un conductor a trasladarlo al Hospital de la Santa Cruz, un hospital para los pobres. Allí permaneció durante horas, sin ser identificado. Nadie podía imaginar que ese hombre humilde y malherido era el arquitecto más famoso de España. La ciudad que él había transformado ya no era capaz de reconocer a su propio genio. La fama y la gloria se habían desvanecido, dejando solo al hombre en su fragilidad. Cuando finalmente fue identificado gracias al capellán de la Sagrada Familia, ya era demasiado tarde.
Barcelona despertó conmocionada a la noticia. El hombre que había estado construyendo un sueño en el corazón de la ciudad agonizaba en un hospital público. Antoni Gaudí murió 3 días después, el 10 de junio. Su muerte fue como su vida en los últimos años, sin grandeza, sin ceremonias ostentosas. Se fue en silencio, sin llegar a comprender plenamente que su obra no solo sería terminada, sino que se convertiría en un icono mundial, estudiada y venerada por millones de personas. El taller de la Sagrada Familia quedó sumido en un silencio sepulcral. Las maquetas de yeso colgaban del techo como esqueletos de un futuro incierto. Los cuadernos llenos de cálculos y dibujos crípticos yacían sobre las mesas, mudos testigos de una mente única. La pregunta que flotaba en el aire era devastadora y paralizante. ¿Y ahora qué? ¿Quién podría continuar una obra tan personal, tan compleja, que solo existía en la mente del maestro? ¿Cómo descifrar el código Gaudí sin su creador? El templo, de repente, había perdido su alma, pero no su propósito. Antes de morir, Gaudí había repetido una frase que, con el tiempo, se volvería profética. Cuando le preguntaban por la lentitud de la construcción, él respondía con una calma absoluta: mi cliente no tiene prisa. Ese cliente no era ningún obispo, ni mecenas. Su cliente era Dios, y por extensión, el tiempo mismo. Y el tiempo estaba a punto de someter a la Sagrada Familia a la prueba más dura de su historia. El luto por Gaudí fue inmenso. Miles de barceloneses salieron a la calle para despedir al genio que en vida habían ignorado. Pero tras el dolor, llegó la incertidumbre. El equipo que había trabajado con él intentó seguir adelante, liderado por su discípulo Dom Nexugrañes. Pero continuar el proyecto era como intentar terminar una sinfonía con solo haber escuchado la mitad. Sin embargo, la voluntad de Gaudí había sido clara: la obra debía continuar. Pero el destino aún no había terminado con la Sagrada Familia. Gaudí había desaparecido, sí, pero lo peor estaba por llegar. Una década después de su muerte, España se sumergiría en una guerra civil que lo cambiaría todo. Del caos de la batalla surgiría la destrucción, y de las cenizas de un taller en llamas nacería un capítulo completamente nuevo y desafiante en la historia de este templo inmortal. La verdadera prueba de supervivencia para la Sagrada Familia apenas estaba a punto de comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te apasiona la historia detrás de las grandes obras, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio de esta increíble saga. Hasta pronto.